Muy bien. Bueno, pues Arratsaldeon, buenas tardes. Muchísimas gracias, Isabel, por esta magnífica y por esta amable presentación. Comentabas tú que estos datos te los habían pasado desde la uni y decías que igual si está algo mal, digo, ojalá estuviera algo mal, porque al final decías, está ante una personalidad, no, lo que estáis es ante una persona con muchos años. Yo cuando ya voy oyendo lo que dicen de mí digo, caramba, qué mayor me estoy haciendo. Así que, bueno, quiero agradecer, como digo, la presentación y quiero agradecer también a la organización la posibilidad que me da de poder intervenir aquí. Bueno, y además en este caso tengo que hacer un agradecimiento por partida doble, porque al final por las circunstancias ya no solo voy a poder hablar una, sino dos veces. Que esto es lo que uno está siempre esperando, que pueda hablar no una, sino dos veces. Así que, bueno, pues mi agradecimiento por partida doble y mi agradecimiento también a todos y todas las que y los que estáis aquí un martes 5 de noviembre a las 3 de la tarde. Y además me alegro mucho de que buena parte de este auditorio seáis alumnos y alumnas. Bueno, supongo y espero que vuestros profesores os habrán dado algo a cambio. Supongo que además de porque os interesa mucho el tema y estáis encantados, pero hoy en día yo que soy profe también, ya sabemos que al alumno, para incentivarlo, además de lo puramente académico, bueno, pues si uno luego resulta que tiene medio punto, un punto más en el examen de la asignatura correspondiente, pues la verdad es que bienvenido sea. Así que, bueno, pues os agradezco mucho el que, como digo, un día a las 3 de la tarde, pues tengamos el grupo tan nutrido que tenemos aquí. Así que, muchísimas gracias. Como bien decía Isabel, lo que vamos a hacer es, si os parece, vamos a dar las dos sesiones de manera continua y luego, pues todas las preguntas que tengáis las podemos llevar a cabo, porque, bueno, en cierta manera son temas que están relacionados entre sí. Y por lo tanto, pues haremos un poco esta sesión un poco prolongada y luego ya pues entramos con las preguntas, las dudas o las cuestiones que os hayan surgido. Entiendo que aquí estáis alumnos de distintos grados o de distintas titulaciones, quizás la mayoría sois de filología, no sé si estaréis también alumnos de historia o de historia del arte, y bueno, procuraré en ese sentido de alguna manera pues que lo que aquí os vaya a contar pues os pueda resultar de interés a todo el grupo y algo podáis sacar en claro de lo que aquí digamos. Para esta primera sesión, mi intención y mi propósito era, además, en la medida de lo posible, oscurecer por completo la sala, porque la idea sería tratar de recrear de la manera más eficaz y un poco más real posible el ambiente en el que nuestros antepasados del siglo XVIII vieron las imágenes que ahora vamos a ver nosotros, exactamente las mismas. Y eso lo veían en un espacio totalmente oscuro, donde la única luz la proporcionaban las velas, los cirios, las hachas que ardían en ese catafalco, en esa estructura efímera de quita y pon que se colocaba con motivo de las exequias reales, de los funerales reales, en este caso en la Catedral de Pamplona, que es lo que veremos. Como bien ha comentado Isabel, esta es una ponencia, un tema que inicialmente lo iba a dar una colega, Reyes Escalera. Por circunstancias no puede estar aquí acompañándonos y cuando Alex me propuso el poder sustituirla, evidentemente tuve que reajustar un poquito el tema, pero decidí de alguna manera ser fiel a esa idea inicial que ella nos proponía, que era ese inicio del tema. Esqueletos, calaveras y huesos. Y me puse a pensar y dije, bueno, vamos a ver, Javier, ¿cuál es el lugar en el que tú conoces que se han dado cita más esqueletos, calaveras y huesos? Y la verdad es que a esa pregunta tuve rápida respuesta porque creo, sinceramente, que vamos a ir a uno de esos escenarios, nos vamos a trasladar a mediados, segunda mitad del siglo XVIII, donde creo que es el lugar donde más esqueletos, calaveras y huesos por metro cuadrado había en aquellos momentos, que es precisamente un escenario de unos funerales reales, de unos funerales de reyes y reinas. Por lo tanto, como os digo, ese es un poco el planteamiento. De ahí esa idea de, bueno, pues tener este paseo por esta colección de jeroglíficos barrocos. Cuando hablamos de exequias, de funerales reales, tenemos que referirnos necesariamente a un autor que ha trabajado con una visión de conjunto y una visión magnífica, lo que es una fiesta, entre comillas, forma parte de lo que son la fiesta, la sociedad barroca, como sabéis, es un arte festivo, ya lo decía Marcelo Facciolo cuando hablaba del barroco festivo en Italia. Es, por lo tanto, un periodo en el que todo sirve para fiesta, incluso, y luego lo vamos a ver,
de entrada, un funeral, ¿verdad? Parece que es algo triste, que es algo luctuoso, que es algo dramático. Pero ya veremos cómo tanto el programa iconográfico como el propio sermón de exequias acaba dándole la vuelta. Y lo que ha comenzado con el dolor, con el llanto, con la tristeza de los que allá se congregan, acaba con la alegría, con el júbilo de esos mismos asistentes. Bueno, todo este teatro es el que plasma en este libro que os decía Javier Varela, en La muerte del rey. Javier Varela habla precisamente de esto, de que en estas exequias, en estos funerales, estamos ante un despliegue escenográfico. Hemos dicho, el barroco arte festivo, el barroco también, lo sabéis, en esas etiquetas, en esos clichés que a veces le ponemos, esa teatralidad propia del barroco, ¿no? Cuando hablamos de Bernini, de Borromini en arquitectura o en Bernini en escultura, siempre el carácter teatral. Bueno, pues estamos ante un teatro también. Hay un escenario, hay una escenografía, hay un atrecho, que lo vamos a ver, hay una serie de elementos que decoran ese escenario, que en este caso va a ser, como os digo, la Catedral de Pamplona. Hay unos actores, que son todos aquellos, no solo el cabildo de la catedral o el orador, sino incluso también dentro de esos actores están las clases que organizan, la parte de la sociedad que organiza, los organizadores, también son actores, y luego hay un público, que en ese público es los fieles que asisten. Nosotros, en este caso, también vamos a ser ese público y de ahí esa idea de crear esa atmósfera un poco lúgubre. Cuando hablamos de exequias reales, siempre, claro, Madrid es quien lleva un poco la voz cantante en muchos aspectos, ¿no? Y los grandes funerales, evidentemente, por los reyes y las reinas, ya a partir del 16, evidentemente, tienen lugar en Madrid. Y hay un libro, Víctor Mínguez, que es uno de los discípulos. Yo cuando vengo a Vitoria siempre me gusta recordar mucho también la figura de Jesús Mari González de Zárate, que es un profesor de aquí de la universidad y que es quien trabajó en su momento también y quienes nos metió a los demás, nos inoculó un poco el virus de todo este mundo de la simbología, de la iconografía, de la iconología. Bueno, pues Víctor Mínguez, que es un discípulo, colega de Jesús Mari González de Zárate, habla del libro de exequias hispano más importante. Esto es una relación de sucesos. Es un texto publicado, como veis, en 1666 y que en este caso recoge las honras, los funerales por Felipe IV que se celebraron en la iglesia de la Encarnación de Madrid. Este libro de exequias, esta relación festiva, tiene además grabados, no solo es texto, incorpora imágenes. Texto e imagen va a ser siempre fundamental a la hora de transmitir un mensaje. Y en este caso, estos grabados nos hablan, pues como veis, de la planta de la catedral y como justo en el centro del crucero, de la catedral, del convento de la Encarnación, y en el crucero es donde se levanta una estructura, es una estructura de quita y pon, es arte efímero, con telas, con maderas, que recrean un escenario lúgubre donde aparece lo que sería la tumba, en este sentido imaginada, porque no está enterrado el rey como tal, pero sí la tumba donde reposan además el cetro y la corona como los símbolos del poder, y bueno, toda una serie de elementos que tienen su sentido en ese teatro de la muerte. Si os fijáis en las paredes laterales, aquí lo vemos, a un lado y al otro, hay como unos rectángulos. También los hay arriba. Arriba eran los escudos de armas que había de la monarquía española, pero aquí abajo vemos estos rectángulos que aparecen a un lado y al otro de los muros de esa nave, y esos rectángulos eran los jeroglíficos, que se llamaban. En realidad tienen otros términos, es emblema, empresa, pero en la terminología de la época veremos siempre que se refieren a ellos como un jeroglífico. Un jeroglífico, igual aunque no estemos familiarizados, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos en los periódicos, un jeroglífico es una especie de adivinanza, de enigma, algo que a través de unas pistas y a través de texto o imagen nos obliga a hacer un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, ¿verdad?, para descubrir la solución, que es la que viene muchos días en el periódico del día siguiente. Así hay que comprar al día siguiente también el periódico para tener la solución. Bueno, pues esto es un poco el mecanismo con el que funciona. Estos jeroglíficos del periódico, que como digo, obligan a un esfuerzo intelectual, mayor o menor, en función de la categoría social, y eso lo veremos al final, es un poco la manera también de transmitir unas imágenes, pero también unas ideas, porque esto no solo es para que decore y para que haga bonito. Hay un mensaje, que es el que luego vamos a decodificar, a través de estas combinaciones de texto e imagen. Ya veis, un jeroglífico suele tener por lo general una estructura triple. Es lo que se conoce como el emblema triples, que ya viene codificado por Alciato, que escribe
el primer libro de emblemas, dijéramos, de jeroglíficos, aunque las jeroglíficas vienen ya desde época egipcia, pero en edad moderna, 1531, Andrea Alciato publica ese primer libro de emblemas, ese Emblematum Liber. Suelen tener tres elementos: un lema o mote, que es una frasecita corta, muchas veces tomada de textos clásicos o de la Biblia, un versículo bíblico; el cuerpo o pictura, que es la imagen, el dibujo, y luego una pequeña composición poética, muchas veces una cuarteta, que es lo que se conoce como el epigrama. Bueno, mediante la combinación de estos tres elementos, digamos, el jeroglífico nos da esas pistas para que nosotros tratemos de adivinar, de desentrañar, de decodificar la solución a esas imágenes. Y que ese esfuerzo que nos ha costado hace que, de alguna manera, ese mensaje quede grabado. Aquello que nos cuesta un esfuerzo, que nos obliga, es algo que, lógicamente, luego retenemos mejor en la mente, y por lo tanto esta es un poco la manera de funcionar. Si os fijáis, lo que estamos poniendo aquí son grabados que vienen en una relación impresa. Lo que vamos a ver luego no son grabados, son los originales que colgaron en los catafalcos pamploneses de la segunda mitad del siglo XVIII. Es un material único, que no se conserva en ningún otro lugar, ni de España ni del mundo. Y por lo tanto estamos ante un auténtico material, desde ese punto de vista, muy valioso. Evidentemente no son obras de Velázquez, ni de Zurbarán, ni de Murillo, sobre todo porque desde que llega la noticia de la muerte del rey o de la reina hasta que se llevan a cabo, se celebran las exequias, no pasan más de 15, 20 días. Es decir, que el pintor, el artista, tampoco tiene tiempo para recrearse en los detalles. Pero, sin embargo, desde un punto de vista como testimonio histórico de lo que eran jeroglíficos, los originales, es caso único y, por lo tanto, merece la pena el conocer un poco todo este funcionamiento. Bien, como os digo, vámonos a Pamplona. Pamplona, una ciudad pequeñita, muchos de vosotros, de vosotras la conoceréis. Me comentaban aquí que hace unos días estuvo alguien en un concierto de Jethro Tull, con lo cual, bueno, pues digamos, tenemos también nuestro pequeño ambiente cultural. Y por lo tanto, bueno, pues ¿cómo funciona Pamplona? Pues como cualquier otra capital de provincias, desde un punto de vista desde que muere el rey o la reina en Madrid, ¿qué pasos se dan? Voy a ir rápido, evidentemente, porque quiero llegar cuanto antes a las imágenes. Pero mirad, hay todo un protocolo. La sociedad barroca también, la sociedad de la Edad Moderna, es muy protocolaria, es muy ceremonial. Y esto es curioso porque ves que ese ceremonial, ese protocolo, incluso aunque, como bien sabéis, hay un cambio de dinastía en 1700, de los Austrias a los Borbones, es un protocolo tan marcado, tan rígido en cierta manera, que incluso un cambio dinástico no supone prácticamente diferencia entre un periodo y otro. En otras cuestiones sí puede que haya cambios, porque la pietas austríaca no es lo mismo que la pietas borbónica. Pero en lo que es el protocolo, el ceremonial, el uso, prácticamente sigue exactamente igual, como era a finales del XVI con Felipe II, a como va a ser con Carlos III, que veremos en los funerales de 1789. Aquí os traigo un poco esos puntos que más o menos son los que se llevan a cabo, ¿no? Pues bueno, llega el mensaje oficial. A veces había llegado antes que el mensaje oficial, porque claro, había navarros en la corte que hacían llegar antes que el propio mensaje oficial la noticia de la muerte del rey o de la reina. Hay un pésame, una ceremonia de pésame de la ciudad de Pamplona al virrey. Es decir, fijaos que el pésame no es al alcalde de la ciudad, es al virrey, que es la representación del rey. En ese sentido, Pamplona sigue siendo un virreinato. Y a continuación hay dos funerales. En realidad, fijaos que Pamplona no tiene un único funeral, sino que uno lo organiza el Consejo Real, son seguidos. La ceremonia de vísperas del Consejo Real es un día por la tarde. Al día siguiente por la mañana son sus funerales, que son los del virrey, a esos asiste el virrey. Y ese mismo día en el que acaban por la mañana los funerales del virrey, del Consejo Real, a la tarde comienzan las vísperas del ayuntamiento, del regimiento de la ciudad. Y a la tarde son las vísperas y al día siguiente por la mañana tiene lugar el funeral del ayuntamiento, al que asiste el alcalde y los regidores de la ciudad. ¿Dónde? En la catedral. Una catedral, ahora la vemos en su estado actual. En aquel momento era diferente porque tenía el coro que cerraba por detrás toda la nave mayor. Ese coro se retiró a mediados del siglo XX y, por lo tanto, como veis, si habéis estado alguna vez en la catedral de Pamplona, es limpia, en ese sentido es diáfana. No tiene esa estructura de coro tras coro que se eliminó a mediados del siglo XX. Bueno, en este escenario lo que había era, lógicamente, preparar. Tenemos el escenario, vamos a preparar la escenografía. Y esa escenografía viene marcada por una serie de elementos que, como digo, ya nos van metiendo de lleno
en este mundo de esqueletos, de calaveras y de huesos. Porque aquí es donde se van a dar cita todos esos elementos. Se encarga un túmulo, esa estructura que luego veremos cómo es. Una estructura que tiene 23-24 metros de altura. La altura que tiene la Catedral de Pamplona, las naves góticas, y las relaciones de exequias de la época dicen que el túmulo rozaba desde arriba con esas bóvedas. Estamos hablando, por lo tanto, de 23-24 metros de altura. Es de quita y pon. Se pone y se quita con materiales efímeros. A continuación, se va a decorar todo ese escenario. Ese escenario que va a ser un escenario enlutado. Es decir, imaginaos, como os digo, todo, oscuridad. Así es como nos tenemos que hacer a la idea, porque son ceremonias que se celebran bien por la tarde-noche o bien muy por la mañana. Por lo tanto, se oscurece y es más, es que se enluta toda la catedral, se cubre de bayeta negra, incluso se tapan las ventanas, las vidrieras. O sea, se crea un escenario totalmente oscuro en el que la única iluminación, ahí no hay botón para darle a la luz, es la luz de las velas, que va con esa luz además que cimbrea, que tilila, que se mueve. Bueno, pues que hace que las imágenes de alguna manera aparezcan y desaparezcan. Bueno, pues en ese escenario enlutado, oscuro, negro, en el que no se ve, con esa luz parpadeante de las velas, de los cirios, de los hachones, es donde se hacen presente, primero, como veis ahí, ese encargo que se hace cada vez que hay unos funerales, que son esos 300 esqueletos y calaveras, en papel, son papeles que se van colocando en el túmulo y en el resto de la catedral. Los paños negros, que son los que enlutan, los paños negros no solo son para los vestidos de luto del alcalde o de los regidores, sino para vestir de luto toda la catedral. Se van reponiendo esas telas cuando se han estropeado. Se encarga la misa y el sermón fúnebre. El sermón es una pieza en la oratoria sagrada fundamental, porque luego vamos a ver desde dónde se proclama ese sermón, desde el mismo túmulo, en un púlpito portátil. Y hay una retroalimentación. Antes os hablaba de esos enigmas, de esos jeroglíficos, de esas adivinanzas. En ocasiones, el orador, el predicador que predica el sermón, también está hablando de los mismos elementos, y lo vamos a ver, que lo que aparecen en los jeroglíficos. Y por lo tanto, hay una retroalimentación entre todos los elementos de la fiesta. En la fiesta barroca ningún elemento va por libre. Todos ellos son un engranaje, un mecanismo perfectamente engrasado. De tal manera que el mensaje final se asimila a partir de todos estos elementos que, como digo, forman parte de esa fiesta barroca. Y en este caso veremos, porque lo vamos a ver, cómo a la vez que los pamploneses veían unas imágenes, estaban escuchándole al cura, al predicador que proclamaba el sermón, que predicaba el sermón, hablar de lo mismo que están viendo en esas imágenes. En esa retroalimentación texto e imagen, que es fundamental. Bueno, se encarga el sermón fúnebre, se encargan los jeroglíficos. Por lo general, al menos ya en la segunda mitad del 18, que es lo que vamos a ver, suelen ser 38, se colocan en el cuerpo bajo de todo el conjunto, y luego, bueno, pues hay esa relación de exequias y ese sermón fúnebre que en muchos casos también se conservan, lógicamente, y que son, pues eso, el narrar, el decirnos, ese papel que luego desempeñarán los boletines oficiales o ya la prensa, muchas veces, pues aquí son las relaciones de exequias y el sermón fúnebre. Aquí os pongo ya algunas imágenes, el tramo central, bueno, fijaos, esto es toda la parte del coro, esto sería todo el coro y la cabecera estaban unidos por lo que se conoce como la vía sacra. Había que desmontar esta parte, y luego dentro del coro, si habéis estado en Pamplona, aquí se conserva también un sepulcro medieval muy interesante, el de los reyes Carlos III y su esposa doña Leonor, que está ahí, es uno de esos grandes sepulcros medievales. Bueno, ese sepulcro quedaba dentro del coro y no entorpecía lo que era un poco el funcionamiento normal, pero sí que parte de la vía, que era la vía sacra, que era una serie de elementos metálicos, de rejería, sí que se desmontaba para poder colocar ahí el catafalco. Mirad, este es uno de los que se conservan, este es el túmulo, el catafalco, de las exequias de Felipe IV, que se levantó en 1665. Este es el de Mariana de Austria, este es elegantísimo. En estos momentos hay un ingeniero militar italiano en Pamplona, porque se están llevando a cabo también labores de fortificación a finales del 17, y este ingeniero militar está aquí en Pamplona y, aprovechando que está, bueno, pues le encargan. Hércules Torelli se llama, y es quien va a levantar un catafalco, digamos, de lo más avanzado de la época. En este caso no recayó en manos de carpinteros o maestros locales, sino que aprovecharon esa oportunidad pues para poder tener un catafalco de los chulos en este momento, que iba más allá de lo que pudiera ser ese catafalco digamos, de provincias. Fijaos cómo
Aquí tenemos, digamos, una sección de lo que sería la catedral. Esta es, lógicamente, la bóveda gótica, y aquí ya veis que la parte superior frisa con lo que son esos muros de la bóveda. Y en realidad, no es tanto el catafalco como tal, sino que es un poco una estructura, porque a partir de mediados del 18, digamos que los materiales se van a conservar los mismos y lo que se va a hacer va a ser vestir, enlutar. Pero esta estructura turriforme es la que se va a mantener. Es una especie de croquis que se guarda y se dice, bueno, cada vez que haya que construir un catafalco, desde 1746 en adelante, aquí tenemos un poco el cómo hacerlo, ¿no? Es el manual de instrucciones del IKEA, de cómo hacer la mesa o cómo poner las estanterías. Bueno, pues esto es un poco lo que queda. Es interesante, de todos modos, el ver que se marca esta estructura. No me voy a detener en todos los elementos. Todo esto son los cirios, las hachas, las velas que iluminan. Esto tenía un peligro tremendo. Pues claro, fijaos que estamos hablando de velas, fuego, al lado de un material sumamente inflamable. ¿Y había incendios? Sí, pero ojo, estaba el cuerpo de bomberos. Dentro de este catafalco, en el interior, están metidos varias dotaciones de lo que son, diríamos hoy, bomberos, con cubos de agua y con jeringas de vinagre para, ante cualquier conato que había de que se empezaba a incendiar aquello, el poder evitar una catástrofe en un incendio. Y aquí lo que tenemos son esas velas, esos cirios. Este es el cuerpo inferior, que es el más potente, el que actúa a modo de basamento, en el que se van a colocar por lo general los jeroglíficos para que haya una lectura cercana, una lectura inmediata. Y me interesa señalar también en la parte superior cómo aquí lo que tenemos es esa urna sepulcral en la que, fingido, quedaba el cuerpo del rey o de la reina. Y fijaos cómo desde mediados del 18, esa urna, y lo vemos en una y en otra exequias, quedaba cubierta por un gran esqueleto, un esqueleto de lienzo en este caso, que cubría, o sea, que remataba. Fijaos cómo estamos hablando de calaveras, de esqueletos, de la idea de la muerte. El escenario es sobrecogedor, y es para que la muerte se haga presente. Y además, vamos a hablar del poder igualador de la muerte, porque la muerte mide por el mismo rasero. El nemini parco, el a nadie perdono, igual a los más humildes que a los más poderosos, como es el rey o la reina, es algo fundamental en este mensaje en clave barroca. Por lo tanto, bueno, pues fijaos lo que es 300 esqueletos, calaveras distribuidos por todo ese escenario, totalmente enlutado, y con la propia urna del rey o de la reina, cubiertos por ese gran esqueleto de lienzo, que es el que preside en el fondo toda esa máquina funeraria. Y a ello vamos a sumar los jeroglíficos. Ya de entrada, con esto lo que nos parecería es que, bueno, que el mensaje, joder, si uno va a un funeral con toda esta decoración, con esta escenografía, uno tiene que salir más deprimido de lo que ha entrado. Ya, pues vaya, pues me estás diciendo que es una fiesta y estás diciendo que... Bueno, vamos a ver cómo a todo esto se le da la vuelta. Porque ¿qué es lo importante? Claro que importa y claro que interesa mostrar el poder de la muerte. Cuanto más, mejor. ¿Por qué? Porque en una sociedad como la barroca, ya sabéis, y lo sabéis perfectamente, la muerte no tiene la última palabra. Va a haber un poder todavía mayor que el poder de la muerte y que vence a la muerte desde la misma muerte. Cuanto más poderoso sea el poder de la muerte, cuanto más poder tenga la muerte, todavía más estamos magnificando ese poder que la vence. Pero claro que interesa mostrar ese poder de la muerte porque luego va a vencerse. Ese es un poco el escenario en el que os propongo la presencia de estos jeroglíficos. Que, como digo, es ese hallazgo en 1996. Pues yo tendría un poco vuestra edad, quizás ya un poco más. Estaba haciendo la tesis, acabando la tesis. Y es una de esas visitas, pues como quienes estáis aquí, quizás sois todos todavía chicos y chicas que estáis haciendo grado, pero haréis, probablemente muchos de vosotros, o ya lo estáis haciendo la tesis, pues vais a los archivos. Y en este caso, en el Archivo Municipal de Pamplona, el entonces archivero José Luis Molins, pues un día me dijo: Javier, tengo aquí un rollo de papel, unos papeles que yo no sé qué son, o sea, no tengo ni idea, ¿quieres echarle un vistazo? Estaban arrinconados. De hecho, hubo que hacer una labor de restauración de papel complicada. Y a partir de ahí, yo que había leído algunas de esas relaciones de exequias, pude comprobar que lo que yo había leído en la descripción, porque en esas relaciones aparece, se colocaron jeroglíficos. El jeroglífico 1 representaba a Pamplona, el 2 era el río Arga, el 3 era la muerte. Digo, pues si yo esto que estoy viendo en imágenes lo he leído en las relaciones de exequias. Y ahí es donde se pudo comprobar que, en efecto, se habían conservado estos en torno a un centenar de jeroglíficos. Son como cartulinas, es lo que se llama el papel a latina, de un tamaño
estos que estáis viendo aquí, la mayoría son de 60 por 40 centímetros. Vamos a ver alguno, en concreto el laberinto que vamos a ver a continuación, un poquito mayor, de 1 metro por 60. Alguno hay excepcionalmente de ese tamaño. Por lo general nos movemos en 60 por 40. Y como veis, bueno, pues se conservan los jeroglíficos de Felipe V, Bárbara de Braganza, Isabel de Farnesio y Carlos III. Una pregunta que igual os estaréis haciendo será decir, bueno, ¿y por qué en Pamplona se han conservado y en otros sitios no? Pues lo que ocurre es que todos estos elementos que formaban parte de este decorado, de este escenario fúnebre, por lo general luego el público asistente se lo llevaba como souvenir, como recuerdo. Es como cuando vais a Mendizorroza y sube el Alavés y os lleváis el banderín o un trozo de césped, o bueno, pues allá la gente se llevaba, uno se llevaba un jeroglífico, el otro se llevaba una vela, el otro se llevaba una calavera. Eso se hacía y está recogido en las exequias de otros lugares. ¿Qué ocurre? Claro, en otros lugares no se ha llevado. ¿Qué pasaba en Pamplona? Ya se ve que aquí miraban más la economía o algo así, y lo que hacían era la misma escolta que iba con el ayuntamiento, porque estos jeroglíficos son de los funerales del ayuntamiento, del regimiento de la ciudad. Claro, cuando iba al ayuntamiento, el alcalde y los regidores, iban los municipales, la policía municipal, para entendernos, iba una escolta. Bueno, pues esa escolta se quedaba luego rodeando el catafalco para que nadie se acercase a él. De tal manera que estos materiales se han conservado y por eso podemos disfrutar de los originales. Están conservados en el archivo municipal y si en algún momento vais a Pamplona o tenéis interés, llamadme, escribidme. Solemos ir, yo de Renacimiento y Barroco en la uni y con los chicos y chicas de Renacimiento y Barroco solemos ir a verlos porque ya digo que es un material que evidentemente desde un punto de vista artístico no estamos ante unas composiciones excelsas, pero sí desde un punto de vista del testimonio de una época. Bueno, mirad, hay algunos que son más literarios, son ingenios literarios. Luego hay también matemáticos, ¿eh? Vamos a ver que tenemos laberintos, tenemos cabalísticos, hay de todo, ¿eh? Es decir, aquí, quienes sean más de ciencias y que sean más de letras. Este es uno de esos jeroglíficos un poquito más largos y que no tiene texto e imagen como tal. Sí que es muy visual también. Y este es de los grandes, de 1 metro por 60. Es de Carlos III. Ya veis que tenemos de 4 series, no se han conservado las series completas, pero ya hemos visto que son Felipe V, Bárbara de Braganza, por ir por orden, Isabel de Farnesio y Carlos III. Es decir, segunda mitad, 1746-1789, ya segunda mitad del 18. Bueno, aquí ya veis, es un laberinto donde, como vemos, bueno, pues tenemos príncipes hoy y luego de cada uno de esta especie de estrella, ¿verdad?, sale pues una frase donde es corazón de los miembros, águila, rey. Bueno, de tal forma que este laberinto nos compone también un acróstico, con las distintas letras que dan lugar al nombre de Carlos. Lo que estáis leyendo abajo es lo que escucharon quienes en ese mes de enero de 1789 asistían a esas exequias, porque se conserva el sermón. Entonces, fijaos cómo esa retroalimentación que os decía antes, lo que están viendo en imágenes lo están escuchando muchas veces desde el púlpito portátil, que es el púlpito, por volver, perdonadme, un poquito atrás, el que está aquí. Aquí se colocaba este púlpito y desde aquí es desde donde se proclamaba el sermón. Fijaos, por lo tanto, la interacción, la conexión entre los jeroglíficos y el sermón. Y ese sermón es el que, de alguna manera, daba texto, ponía el texto a esas imágenes. Y a su vez las imágenes los jeroglíficos ponían imagen a ese sermón que se estaba proclamando. Y todo esto crea un discurso. No se colocan sin más ni más, sino que evidentemente hay un mensaje que se quiere transmitir a esa población, a esos fieles, a esos súbditos que asisten a la ceremonia de exequias, al funeral de su rey o de su reina. Y como os decía, no hay un acontecimiento de este tipo que no comience por el dolor y el llanto de por la muerte regia. Y vamos viendo algunas imágenes, y vamos escuchando. Lloremos la muerte de reina tan querida. No voy a ir leyendo todos los textos porque esto no parezca un sermón, o 4 más bien, porque claro, es uno por rey o reina. Pero luego vosotros lo vais viendo y vais enlazando el texto del sermón con la imagen. En este caso, la imagen del dolor. El dolor por la muerte de la reina, en este caso es por Isabel de Farnesio. Fijaos, segunda mitad del 18. No voy a entrar en detalles decorativos, pero estamos en pleno rococó. Y fijaos cómo la decoración amarilla que tenéis a los lados es rocalla.
Esa especie de decoración un poco flores de la China, que le llaman también, un poco escarolada. Bueno, pues eso es la típica rocalla característica ya de los motivos. Lo encontraréis en retablos también decorativos de la segunda mitad del XVIII. En este caso, el dolor es un dolor universal. A través de esa imagen, bueno, pues tal y como la describe Ripa. En Ripa, como veis, en la iconología de Cesare Ripa bueno, pues es un hombre al que una serpiente le pica el corazón. Esa es la idea del dolor, así es como se representa. Y esa es la imagen que se está retransmitiendo. En otras ocasiones el dolor es un dolor silencioso. Este es un jeroglífico de Bárbara de Braganza. Me invade el dolor, bueno, pues es ese muchacho que se lleva los dedos a la boca, pidiendo el silencio de los asistentes ante ese drama, ante esa tristeza. En este caso estamos ante una imagen también muy codificada, que es Harpócrates, que es el dios del silencio. Ya lo veis también subido, colocado sobre el ataúd, y lógicamente la imagen se traslada, eso sí, a lo que es una composición más, desde un punto de vista mucho más esquemática, la pamplonesa. Pero no estamos diciendo que tenga que haber una relación de imágenes, sino es conceptual. Muchas veces lo que vemos es conceptual, es un concepto que en muchas ocasiones además son lugares comunes, que ya se sirven, se nutren de toda una tradición clásica, medieval, etcétera, etcétera. Pero fijaos, en otras ocasiones el dolor se personaliza. Ya no es un dolor universal, no es un dolor que venga de Ripa o de Harpócrates. Son los navarros y los pamploneses los que sufren y los que sienten ese dolor y los que transmiten ese dolor. Y por eso, cuando personalizamos el dolor, echamos mano de símbolos característicos de la ciudad o de la provincia. Por lo general, los escudos de armas. El escudo de armas de Pamplona, como sabéis, tiene un anverso que es un león coronado y un reverso que son las 5 llagas. Y el escudo de Navarra, sabéis, son las cadenas. Bueno, pues esos elementos son los elementos que he ido marcando como palabras clave en el sermón, de nuevo, de Bárbara de Braganza, para que veáis, león, cadenas, llagas, espinas, y tenemos unos jeroglíficos. Aquí vemos el león, aquí vemos las 5 llagas, este es el reverso del escudo de Pamplona, y por lo tanto también lo tenéis abajo el anverso y el reverso. O aquí tenemos, y ya empezamos a ver esqueletos, la idea de ese esqueleto que rompe los eslabones, rompe las cadenas de Navarra, con esa idea de dolor, de tristeza, pero ya lo estamos personalizando. Ya no es solo un dolor universal, no, ahora los afligidos, los que lloramos, somos los pamploneses y somos los navarros. Y echamos mano, evidentemente, de aquellos símbolos de identidad, de Pamplona y de Navarra. O fijaos, este es Carlos III, uno de los jeroglíficos de Carlos III. Estamos ante una batalla cruel. Por una parte el león, el rey de las fieras, el rey de los animales, y el basilisco, el rey de los monstruos. Y es ese basilisco que pica en el pecho, hiere mortalmente al león. Hiere al rey. Pero recordemos también, ya lo hemos dicho, que el rey es el símbolo del escudo de Pamplona. Y por lo tanto está hiriendo mortalmente a todos los pamploneses. Oh, fortísimo león de Pamplona, león que mucho llora, mucho ama. Seguimos escuchando. Lo que decíamos, a la vez que estamos viendo estas imágenes, estamos escuchando estos textos, estos mensajes, estos sermones, en esa retroalimentación a la que aludíamos. Bueno, evidentemente no son los 4 ríos de Bernini, pero estamos en lo mismo. Es la representación antropológica de un río. En este caso es el río y es también una referencia bíblica. Son esos israelitas en el exilio, ¿verdad? Junto a los ríos de Babilonia, bueno, pues que lloraban, acordándose de que están en el exilio y de ese querer volver a su tierra, ese retorno. Bueno, pues jugamos un poco con la idea del dolor del pueblo egipcio, del pueblo israelita, ese dolor bíblico, pero a la vez, lógicamente, lo vinculamos no a un río de Babilonia, sino al río Arga, coronado de marchita juncia, dice la relación de exequias. Bueno, al pintor lo de la marchita juncia, que son unos juncos que aparecen también, se le debió pasar, porque ahí no aparece más que los pelos que tiene el buen río Arga, ¿no? Vamos a esa parte central que es fundamental. Primero el dolor. Eso es lo primero es el dolor manifestar, porque luego ya digo que le vamos a dar la vuelta. Empezamos con el dolor y acabamos con la alegría. Pero en medio tenemos tiene que haber un camino. Hay un tránsito del dolor a la alegría, no pasamos sin más ni más. Y por lo tanto vamos como en bloques. El primero ha sido el dolor. El segundo, que es el que
protagoniza gran parte de los jeroglíficos en las exequias, es el poder de la muerte. Ese poder destructor y ese poder igualador que a nadie perdona. Y para hablar de la muerte hay una serie de elementos iconográficos también. Muchas veces es el propio túmulo. Fijaos que esto es una especie de juego de espejos. En arte hablamos muchas veces del cuadro dentro del cuadro, ¿verdad? Para explicar obras de arte. Las Meninas es un juego de cuadro dentro del cuadro y de espejos dentro de espejos. En este caso lo que tendríamos es un poco casi el juego del túmulo dentro del túmulo, porque en el mismo túmulo algunos jeroglíficos representan también otro túmulo, otro catafalco, y por lo tanto estamos jugando con esa repetición del túmulo dentro del túmulo. Bueno, aquí tenemos, no voy a entrar en todos ellos, fijaos, es curioso porque el mentor de los jeroglíficos de Felipe V en Pamplona le llamamos mentor con cariño, pero en realidad lo que hizo fue plagiar. Es decir, hemos dicho antes, nos decía Víctor Mínguez, que el libro de exequias de Felipe IV en la Encarnación de Madrid es el bestseller de la época. Bueno, pues el mentor que permanece en el anonimato de los jeroglíficos de Felipe V, un siglo después, tenía ese libro y de hecho lo que hace es plagiar. Sí que cambia los epigramas. Hemos dicho antes, claro, Felipe IV es un Austria, Felipe V es un Borbón, y hay algunas cosas que no valen. Os hablaba antes de la pietas austríaca. La pietas austríaca, la piedad de los Austrias, se basa fundamentalmente en dos grandes devociones. Una, la devoción al Santísimo Sacramento, a la Eucaristía, que ya es una devoción asbúrgica, y otra, la devoción mariana, a la Inmaculada, fundamentalmente, pero también a otra serie de fiestas como el Patrocinio, el Dulce Nombre de María, Rosario, etcétera, etcétera. Claro, en el epigrama de Felipe IV, buena parte de esos textitos estaban relacionados, en este caso, con la pietas austríaca. Aquí ya no nos vale. Ahí sí que cambia. Pero si os fijáis, el resto, el lema o mote, esa frasecita corta y el dibujo o pictura van exactamente en la misma línea. Veremos más ejemplos de estos, de este plagio de Felipe V con las exequias de Felipe IV. Aquí tenemos el túmulo o catafalco también en las exequias de Bárbara de Braganza. Y este es el de Carlos III. Es una época más neoclásica, más academicista. Fijaos cómo incluso ese propio túmulo catafalco es un poco ya más depurado desde un punto de vista de los elementos. En ocasiones, evidentemente, mirad, se mantiene el sepulcro, el catafalco, pero jugamos ya con otros elementos. Claro, cuando aquí oímos todos morimos y caemos como el agua, todos los ríos van al mar, ¿a quién nos recuerda? Seguro que estáis todos pensando, estos son las coplas, por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, efectivamente. Estamos jugando, como os digo, con recursos muchas veces literarios, visuales, que ya forman parte de una tradición cultural. Y en este caso ya veis que es esa corriente que cae y que desemboca en el sepulcro, como idea de la muerte. Seguimos, estamos en... Estos son los sepulcros, como veis, los jeroglíficos de Isabel de Farnesio. Es que vamos a ver a la reina. Es que mientras oímos profundo desengaño dicta una reina en el sepulcro, porque allí se mira sin el resplandor de la corona que tanto deslumbra la vida, es que vemos a la reina dentro del sepulcro. No solo se lo estamos escuchando al predicador, lo estamos viendo. Fijaos, tenemos el sepulcro con la tapa abierta y lo que estamos viendo dentro es a la propia reina, a la propia Isabel de Farnesio, pero convertida en un esqueleto. Eso sí, mantiene la corona para que veamos realmente que es la reina, la que reposa, la que yace ahí en el interior. Es 1766. Poneros sobre todo siempre la máquina del tiempo, ¿verdad? El procurar trasladarnos en la medida de lo posible a ese escenario, a ese entorno y a ese contexto, ¿no? Para realmente asimilar, para aprehender un poco todo ese mensaje que se transmitía a través de toda esta serie de imágenes. En este caso es Bárbara de Braganza, y aquí hay toda una serie de elementos donde aparecen las calaveras, los esqueletos, los cráneos. Aquí ya tenemos esa corona, pero por encima de la corona la muerte tiene el dominio. Por encima de la corona queda la calavera. Y por lo tanto, bueno, estamos hablando de ese poder de la muerte. Nuestras tres parcas, las tres parcas las hemos visto en multitud de ocasiones. Incluso con Goya, como sabéis, dentro de las pinturas de la Quinta del Sordo, bueno, pues las tenemos representadas, ya sea de una manera alegórica, ya sea de una manera casi costumbrista, ¿verdad? En estas tres mujeres, bueno, tenemos distintas interpretaciones. Fijaos cómo, bueno, desde un punto de vista del instrumental, pudiéramos decir, en las tres, con el uso, la devanadera y las tijeras, jugamos con esa misma iconografía. Pero en nuestro caso, ¿qué tenemos? Tres esqueletos,
que son los que tejen, los que hacen, miden el hilo y los que finalmente, con su huesuda mano, ¿verdad?, Atropos, en este caso, con sus tijeras, corta la vida. Fijaos que en este caso, digamos, hay una inspiración también en un emblema. Fijaos en el texto, no tanto en la pintura, que ya veis que cambia, esto es un osario, pero ya veis que un poco el tipo de esqueleto tiene un cierto parecido, la manera de representar los cráneos, etc. Y fijaos, ya digo, no puedo entrar en todos los detalles, pero fijaos un poco en lo que es el epigrama, esa pequeña frase, esa pequeña poesía, que es exactamente la misma en este libro de emblemas de 1610, de Sebastián de Covarrubias, y el texto del epigrama del jeroglífico de Bárbara de Braganza. Está tomando literalmente el texto del libro de emblemas para plasmar, para colocar en el jeroglífico. Es que el Nemini Parco lo vemos. Y fijaos en el sermón. A la vez que están viendo esta imagen, el predicador está diciendo exactamente esto. No hay refugio que valga ante la muerte. Da igual que el rey corra a refugiarse a su palacio. Da igual que la reina se refugie en su palacio. A nadie perdonó. Y la reina mira sorprendida diciendo, ¿ni a mí? ¿A mí tampoco me vas a respetar? Ni a ti no te perdono. Y dice el predicador, me he servido de Otobenio, de Otto Baenius, de Otto Mambin. Lo veremos luego también en la siguiente conferencia. Y es que, como veis, efectivamente, en este Quinti Orati Flaqui Emblemata, el texto es de 1607, el original, hay una segunda y una tercera versión en 1612 y luego hay una versión española ya de mediados de siglo, luego lo veremos. Exactamente es esto. Bueno, por lo tanto, veremos un poco esta imagen. La muerte sale del sepulcro y atrapa a la reina que corre en vano a refugiarse en el interior de su palacio. Bueno, hay otros elementos que nos pueden remitir a una tradición, si queréis, más de los sonetos petrarquescos, ¿verdad? En este caso también esa mariposa que se incendia, en la llama se consume, esa llama que es la que le da calor, la que le alumbra, pero a cada vez es también en la que arde, ya sea a través de la vela o a través de ese cirio, fijaos cómo estoy poniendo de nuevo, son Felipe V y Felipe IV. Ya veis, no entro en las diferencias textuales, pero ya veis que desde un punto de vista de la imagen estamos jugando con el mismo elemento. Antes decíamos que había ingenios literarios, aquí hay ingenios matemáticos. Os desafío a que en el rato que tenemos, esto es un cabalístico. Hay una frase, como veis, ad coelo se volat altos descipiens mundi laetitiam a virtute. Es un cabalístico, es un juego matemático. ¿En qué consiste este juego? Cada una de las letras de estas palabras tiene un valor numérico. Y cuando al final sumemos todo ese valor, dará 1788, que no es un número casual, un número al azar. Es el año de muerte del rey, de Carlos III. Estamos diciendo que en Pamplona los funerales se celebraron en 1789, porque Carlos III muere en diciembre del 88 y para cuando llega la noticia, además fue un invierno de muchos hielos, tardó más de lo normal en llegar la noticia a Pamplona y esto retrasó la celebración de los funerales. Por eso, digamos, las exequias son en el 89, pero el año de fallecimiento de Carlos III es 1788. Bueno, pues entonces cada una de estas letras tiene un valor numérico. Sumando todas ellas, el resultado final es 1788. Fijaos en qué cosas se entretenían nuestros antepasados. Bueno, pues ahí estaban, supongo que en vez de atender al sermón estarían dándole vueltas durante todo el sermón a ver qué número tenían que adjudicar a cada una de las letras. Luego damos la solución, porque venía también en la relación de exequias. Bueno, por lo demás ya veis, es el tiempo. El tiempo con los símbolos característicos. El tiempo alado, con la guadaña y con el reloj de arena. Hasta ahora la muerte, y voy ya poco a poco finalizando esta intervención. Pero hay un momento en el que cambia todo por completo, porque hasta ahora estamos viendo, Javier, es la muerte, la muerte, la muerte. No hay escapatoria, no hay salida posible. Si nos estás diciendo que ni siquiera los reyes y las reinas, claro, los que están allá, el alpargatero, el zapatero, el agricultor, dirá, si el rey no se escapa, ¿qué posibilidades tengo yo de salir con vida? Pero fijaos cómo tanto el discurso de estos jeroglíficos como el del sermón, hay un momento en el que cambia. A partir de una pregunta clave, que es esa pregunta que viene en Corintios, en la epístola de San Pablo a los Corintios. Ubi es mors victoria tua? ¿Dónde está muerte tu victoria? Y es, muy bien, tienes poder, eres poderosa, ni siquiera perdonas a los más poderosos, a reyes, a reinas, a papas, a obispos, a grandes militares, a grandes intelectuales. Pero
Y aquí es donde, fijaos cómo incluso el pintor trata de poner, y así lo refleja la relación de Exequias, la muerte mira con cara de sorpresa. ¿Qué ha hecho la muerte? La muerte ha cortado con su guadaña, ha cortado con sus tijeras la flor de lis. La flor de lis no es una flor, evidentemente, y es la idea de la caducidad, de las flores que se marchitan, pero es un símbolo heráldico. La flor de lis es la flor borbónica, es Carlos III, es un Borbón. Pero fijaos, la muerte corta con su guadaña la flor de lis, pero no cae a tierra, sino que se eleva hacia lo alto. Y ahí es donde está la mirada estupefacta, sorprendida de la muerte, de ese esqueleto, de esa calavera. ¿Cómo puede ser? La corto, la cerceno, le corto el tallo, pero sin embargo asciende. A partir de ahí es donde cambia el programa iconográfico y donde cambia el sermón. Porque en realidad la muerte no tiene la última palabra. Se triunfa mediante la vida eterna. Y se alcanza la vida eterna. Se triunfa sobre la muerte desde la misma muerte. Y por eso hay un poder superior a la muerte, con todo lo poderoso que es. Y aquí es donde cambia ya todo. ¿Cómo se consigue vencer a la muerte? Desde una vida virtuosa. Y en este sentido lo que se pone de manifiesto es que los reyes y reinas, bueno, pues llevaron a cabo una vida ejemplar, que sirve también de modelo para sus súbditos. Compórtate como el rey o como la reina, sé justo, sé magnánimo, sé caritativo, porque de esta manera tú también vencerás a la muerte. Y aquí tenemos ya una serie de elementos. Volvemos otra vez a Felipe V, en este caso es la fe, como veis, que sigue directamente el de Felipe IV. Bueno, aquí tenemos, en el caso de Bárbara de Braganza, es la idea de la castidad y sobre todo la idea de la fidelidad matrimonial, de la fidelidad conyugal. Sobre todo porque había una cierta corriente, probablemente alimentada por su suegra, por Isabel de Farnesio, que bueno, le atribuía amores ilícitos a Bárbara de Braganza con Farinelli, con el músico que estaba en la corte. Y por lo tanto, los elefantes, el elefante es símbolo de castidad. Bueno, imagino que el pintor pamplonés, las opciones que había tenido de ver un elefante en su vida eran ninguna. Como mucho habría visto ciervos en la Taconera y demás. Y eso que todavía no era Jardín. ¿De dónde toma un elefante? Pues lo toma evidentemente de un libro de grabados. Y en este caso, como veis, os traigo el de Andrés Ferrer de Valdecebro, pues de aquí está sacando probablemente los elefantes. Vamos, pintó un elefante como podía haber pintado cualquier otra cosa y decir que era un elefante. Pero hombre, aquí la verdad es que está bastante cercano porque tiene una referencia visual que probablemente es Ferrer de Valdecebro. Bueno, aquí hablábamos un poquito de esto. La serpiente, estote prudentes, sicut serpentes, el símbolo de la prudencia. La fortaleza de la reina, el martillo y el diamante. El diamante es tan duro que no se rompe por muchos martillazos que le pegues. Es la idea de la fortaleza. La prudencia, en este caso a través de este ingenio hidráulico, o la benevolencia, la caridad, a través del sol, que sale para todos y que hace crecer las plantas. La imagen de la caridad es bien el sol, que hace florecer con sus influjos benignos, o bien la fuente, que es también imagen de caridad. Este es un jeroglífico de Carlos III. Fijaos cómo, me diréis, hombre, Javier, es Carlos III, pero si aquí pone Isabel, porque esto se reutiliza. Claro, como los hemos conservado, cuando llega ya el siglo XIX, que ya los jeroglíficos, digamos, están pasados de moda, es ya una moda que ha pasado todo este mundo hermético, emblemático, pues en vez de hacer nuevos, dicen, oye, como tenemos ahí unos guardados en el armario, vamos a colocarlos. Oiga, pero es que era de Carlos. Bueno, y ahora se ha muerto Isabel. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos, como veis, una pegatina. Si nosotros le quitamos esta pegatina, debajo pone Carlos. Es decir, y luego aquí donde pone ella, le hemos añadido ya, porque en realidad él. O sea, lo que hemos hecho ha sido reutilizar. Es un ejemplo de reutilización magnífico. Hay más, aquí pongo uno. Bueno, y ya, lógicamente, esta vida virtuosa, ¿qué es lo que garantiza? Lo que garantiza es, lógicamente, ya la vida eterna. Evidentemente hay una travesía, el mar entendido como navegación, eso no va a faltar. Este es Carlos III, perdón, este es Felipe V, este es Carlos III. Donde seguimos escuchando el sermón, como veis, esos textos son textos del sermón que nos hablan de embarcación, de mar. Si es que van de la mano, el texto y los jeroglíficos, va todo el programa de la mano. El ave fénix no puede faltar, de nuevo Felipe V, en este caso también Carlos III, el renacer, la idea de renacer, o la idea también de la sucesión dinástica, que es fundamental en el caso de los reyes masculinos, claro. Al fin y al cabo, tened en cuenta que la muerte de un rey es un momento de crisis. Y lo que hay que mantener es la dinastía. El rey muere, pero la dinastía permanece. Y por lo tanto, el mensaje de sucesión dinástica, de adhesión de los vasallos, de los súbditos a la monarquía, es fundamental. Y por eso se suele acabar con esa idea.
Muere, se pone un sol, pero sale otro sol. A veces se pone un sol y sale el lucero. O un águila vuela del nido, pero otro águila permanece en el nido. Es Felipe IV y Felipe V. Bueno, por lo tanto ya veis que si nosotros cogemos además el sermón, veremos que ese dolor, esa tristeza acaba en alegría. Los sermones acaban, vayámonos alegres, porque la muerte no ha vencido, porque el rey ha vencido sobre la muerte, goza ya de la vida eterna y además tenemos un sucesor. Esa es la idea de alegría y ese es el mensaje final que se traslada. Insisto, no es un mensaje inocente ni ingenuo. Los jeroglíficos, como el sermón, no es solo para hacer bonito, ni siquiera el sermón es solo para que seamos más buenos desde el punto de vista de nuestra fe, sino que no tienen nada de ingenio, de ingenuos ni de inocentes en aquella época. Y los sermones regios, los sermones de Ezequías reales, tienen una clara finalidad histórica y política en este contexto. Y eso es un poco lo que se traduce en esta ceremonia de los esqueletos, de las calaveras y de los huesos. Mirad, finalizo ya con esta frase y vamos a la segunda sesión. Esto es la relación festiva de exequias de Carlos III. Fijaos lo que dice: estaba el templo lleno de un numeroso concurso, que mirando a la ardiente pira, al catafalco, o al encendido mongibelo, con esas velas, con esas luces, con esas hachas, siempre se compara muchas veces con el Etna, ¿no? El Etna, el Vesubio, se dice. Bueno, pues mirando a ese mongibelo, era admiración de todos, siendo en unos el asombro efecto de los ojos y en otros de la razón. Esta frase me parece muy interesante, recogida en la relación de exequias de Carlos III en 1789, porque nos habla de los distintos niveles de asimilación. Evidentemente hemos hablado de una sociedad, la moderna, muy estratificada, muy de categorías sociales, y quizás buena parte de los que asistían a esos funerales no sabían leer ni escribir, pero sí que escuchaban el sermón, y si no, al menos a través de los ojos de la vista, veían esas imágenes. Les llamaba la atención lo puramente sensorial, lo externo, ese gran catafalco, esa presencia de la muerte. En aquellos el asombro era de los ojos. Pero luego hay otra clase social, lógicamente con un mayor nivel cultural, que lo que busca acepta el reto de esos jeroglíficos. Y entonces el asombro es de la razón, porque trata de decodificar a través de sus conocimientos, de esos libros de emblemas, de esas imágenes codificadas, lógicamente acepta ese reto de descifrar el mensaje, de acertar la respuesta del acertijo. Y por lo tanto, interesante también este distinto nivel de asimilar estas exequias. Bueno, este es el jeroglífico, como os decía, y bueno, si alguien me quiere dar ya la respuesta de cuánto vale cada letra, seguro que tendrá como premio un libro de exequias reales de Pamplona, que está publicado. Pero bueno, si no os ha dado tiempo, aquí, como os digo, estaba la solución. En la misma relación de exequias, aquí venía, como veis, cada una de las letras tiene una puntuación. Y entonces, en función de las veces que aparece en el cabalístico, si nosotros hacemos la suma y sale, porque me tomé el tiempo no de adivinar cuánto valía cada una, todavía estaría ahí mirando, pero sí de comprobar que sale efectivamente la cifra de 1781.